Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada. En este domingo ya 33º domingo del tiempo ordinario. Estamos concluyendo prácticamente nuestra caminada, queridos amigos. El próximo domingo vamos a celebrar la fiesta ya de Cristo Rey. Cristo Rey es la síntesis, es decir, llegar después de haber hecho todo un camino a nuestra propia resurrección. Cristo Rey del universo quiere decir nuestra propia llegada al paraíso, es decir, al trono, allí donde el Señor nos espera a todos y donde somos también coronados en este caminar. La palabra del Señor en este día, en este domingo 33º, es decir, domingo 16, es de la profecía de Malaquías, capítulo 3 del 19 al 20. Llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como la paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles la raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. A veces yo que cuera, Yara lleva dos posibilidades entre el bien y el mal. Y este es el momento en el cual vamos a cosechar. Entonces ñañemoita mapeña de Yara en donde llevas a bojera chupé el día abrasador, el día de Yahvé, el día de Dios. Es el día en que el Señor nos va a llamar y cada uno ñandego llevaré cojina los días contados. Lleva ñandego ya. Algunas veces yo con los jóvenes justamente ver el celular video lleva ya apoyo y pecha y podemos hacer también nosotros muy fácilmente. Vemos ahí la vende calculadora, a ver calcularme, a ver un poco, 365 días por año la Yereco, Shareco anga 59 años, 21.535 días yo que recuerda se la icoaina con el TV como un dabeari. Allá calcular yo veníamos yo 365 días, voy catula sheico. Llegó a hacer chiste a 120 años, bueno, pues ya muy algo más, ya muy 90, 92 más, ya muy Apear y cota 33.580 días que voy a ver. Así que sé yo que voy a calcular mañana. Y entonces el Señor cuando nos está diciendo el día abrasador como un horno. Pero esto quiere decir, queridos amigos, el momento de la purificación, el momento peña yuyujutas y una peña de yarandie. No es en un sentido de un castigo, porque al final de cuentas cada uno con anga ñande ya pues una ñanderape. Con anga ñande ñaime en el cielo o ñande ñaime en el infierno ya es. Para aquel que se ha alejado de Dios, dice, se consumirá hasta no dejarles la raíz ni la rama. Sin embargo, dice, para ustedes, ojalá que todos los que estemos escuchando entremos en esto, para ustedes, los que temen mi nombre, y por una coñande, ñaimea y una coñande yarara pereje, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.